Lo que tengo frente a mí es una maravilla que, bueno, me encantaría a modo de oración, esto para todos los talleristas del taller de corte y corrección, me encantaría a modo de oración profana poder leer este texto todos los días antes de empezar con nuestro taller. ¿Mm? Lo vamos a hablar juntos ahora, así ya les queda la idea y después, bueno, la vamos a instrumentar. Es muy sencillo, un par de fotocopias y listo el pollo. Las ratas de José Bianco es uno de los pocos libros argentinos que recuerdan que hay un lector, un hombre silencioso cuya atención conviene retener, cuyas previsiones hay que frustrar delicadamente, cuyas reacciones hay que gobernar y que presentir, cuya amistad es necesaria, cuya complicidad es preciosa. ¿Cuántos escritores de nuestro tiempo sospechan esa necesidad? ¿Cuántos, en vez de interesar al lector, no se proponen abrumarlo e intimidarlo? Esto, señores, es una declaración de principios. Cuando dice cuántos escritores de nuestro tiempo sospechan esa necesidad, uno puede llegar a pensar que esto fue escrito, y sobre todo donde dice que Las ratas de José Bianco es uno de los pocos libros argentinos que recuerdan que hay un lector. Esto da la impresión de que ha sido escrito hoy, directamente. ¿Saben cuándo fue escrito esto? Hace casi 80 años, en la década del 40. ¿Y saben quién lo escribió? Tatán, tatán. Ustedes dirán, pero Marce, a nosotros nos enseñaron que los grandes genios no piensan en el lector, están constantemente evadiendo esa idea. Yo mismo, me recuerdo, una vez estaba en una lectura y le pregunté con toda sinceridad a la autora que había acabado de leer sus, llamémoslo, sus relatos, sus poemas, ya ni me acuerdo qué era esa carajada, pero me acuerdo que levanté la mano, le dije, perdón, ¿vos pensás en el lector? Y esta escritora, muy airada, sumamente airada, me dice, yo no, pero por la pregunta se ve que vos sí. Bueno, sí, claro que pienso en el lector. Es más, yo enseño en el taller a pensar en el lector. Bueno, ¿quién sino el gordo genial Hitchcock tenía presente al lector? Constantemente tenía presente al espectador. Y la gente, los escritores y los artistas que no tienen en cuenta a esa persona que está pagando su librito, cualquier libro de día sale 100 mangos, ¿eh? No lo tienen en cuenta, se nota muchísimo. Se nota porque son libros ilegibles, y libros con historias realmente que, por llamarlas historias, absolutamente light, esa especie de, como dije en la presentación del libro de las chicas, cinco mujeres y otra cosa, es una comida de geriátrico, ¿no? Yo todavía no fui para un geriátrico. Quiero comer picante, quiero comer algo realmente sabroso, no esas cosas insípidas que se suelen escribir hoy día. Más de una vez me ha pasado a mí que hay lectores que han venido absolutamente, digamos, desprevenidos y me han dicho que, Marce, mira, leí la novela tal que ganó el premio cual y era un embole. Y sí, claro que era un embole, precisamente porque da la impresión de que hay cierto sector de la literatura nacional y de la crítica que están en contra de las historias que dicen cosas, que dice algo. Así que bueno, fíjense acá que el autor de este texto dice precisamente que Las ratas de José Bianco es uno de los pocos libros argentinos que recuerdan que hay un lector. Quiere decir que esto escrito en la década del 40, ya se ve que en esa época también había, digamos, autores que, como dice acá, proponían, en lugar de interesar al lector, se proponían abrumarlo e intimidarlo. Es realmente penoso, pero no ha cambiado nada de la década del 40 hasta ahora. Si uno revisa, relee ciertas novelas, como llamó con mucha justicia Ernesto Yo, de la cultura light. Esto, bueno, miren señores, ahora que ya estamos en materia, esto lo escribió este señor que tenemos acá.
don Jorge Luis Borges. Fíjense que él también pensaba en el lector, porque si está alabando la actitud de José Bianco, uno de los pocos libros argentinos que recuerdan que hay un lector, en lugar de abrumarlo e intimidarlo, como dice acá, quiere decir que Borges también pensaba en el lector. Yo me acuerdo en los años 70 había una especie de lugar común, como que para leer a Borges había que ser un alumno de filosofía y letras, ¿no? Era la época del populismo. Después, claro, como ya no había modo de pegarle a Borges, eh, porque incluso recuerdo que autores izquierdistas dijeron, ustedes le pegan a Borges, esto no me acuerdo quién fue, pero ustedes le pegan a Borges y resulta que es lo más revolucionario que hay. Sí, revolucionario desde el lugar de plantear universos absolutamente anómalos, paralelos, con esa cuestión laberíntica y el enroque que hace, ese entronque que hace con la mítica del compadrito porteño y tantas cosas más que se pueden, ya se ha dicho todo sobre Borges, pero a lo mejor muchos no sabían que un autor de izquierdas dijo, guarda, ustedes le pegan a Borges y es el más revolucionario de los escritores que tienen. Y no solo eso, en un ensayo formidable de Stephen King, Danza Macabra, que ya van a ver que en la bibliografía está, por ejemplo, don Julio Cortázar, el libro, ¿saben a quién está dedicado, entre otros? A don Jorge Luis Borges. Y dice, autores de lo macabro. Lo cita, lo tiene también a Bradbury, si no me equivoco, también a Robert Bloch. Fíjense dónde está considerado Borges mundialmente, internacionalmente. Un Stephen King perfectamente en los principios de los años 80, cuando Borges todavía estaba vivo, le dedica su obra. No sé siquiera si Borges llegó a enterarse, ¿no? Sería interesante a ver si Borges llegó a enterarse de la existencia y además de la dedicatoria, porque ese libro tardó muchísimos años en ser traducido al castellano, lamentablemente, lamentablemente. ¿Habrán pensado los editores que no se iba a vender? ¿Habrán pensado que quién puede comprar un ensayo de literatura de un novelista de terror, ¿no? Ese género tan considerado tan de cuarta? Bueno, esos autores de lo macabro, ahí está incluido en ese ramillete don Jorge Luis Borges. Ahora bien, vamos a analizar un poquito lo que está diciendo Borges acá acerca de qué es un lector y por qué ahora van a comprender ustedes por qué yo pido que vamos a rezar, entre comillas, esta oración cada vez que empecemos el taller. Dice, hay un lector. ¿Qué es un lector? Un hombre silencioso cuya atención conviene retener. Bueno, ya empezamos por ahí. Me acuerdo que en un reportaje que le hice a Nomi Pensic, me suena de algún lado, me está sonando. Ella decía que la literatura es un acto de comunicación diferido. ¿Qué es esto? Yo le digo, explica un poquito más. Esto fue en una entrevista, como dije, en el taller de corte y corrección. Y Nomi lo desarrolla un poco y dice simplemente esto. Yo no tengo el teléfono de Borges, de María Kodama, para ver qué quiso decir Borges en sus cuentos. Es decir, que el lector es un hombre silencioso, un hombre que no tiene, digamos, capacidad en ese momento para poder hablar. Lógicamente, estamos ante un libro, directamente. Entonces, si es un hombre silencioso, hay que arbitrar los medios, como decía Nomi en el reportaje, para que ese hombre silencioso entienda todo lo que uno le quiere decir. Pasando por toda esa organización simbólica, estructural de la novela o del cuento y su gramática, cuya atención conviene retener. Lo primero y principal, muchachos, retener la atención del amable lector, cuyas previsiones hay que frustrar delicadamente. Claro que si miren cómo agrega este adverbio acá. Uno dice, ah, bueno, yo sabía. Y es muy distinto decir, ah, bueno, yo sabía. Cuando uno encuentra un final realmente, digamos, asombroso, ¿no? Pero que es ciertamente de algún modo previsible, ¿no? Uno puede llegar a decir, bueno, yo previne esto y bueno, me frustraron esa, digamos, esa previsión que yo había tenido, pero no lo hicieron.
bruscamente, sino delicadamente, cosa de que yo no me siento un estúpido, yo lector que no me siento un imbécil, porque si me frustran las previsiones mías, me las frustran abruptamente, brutamente, no delicadamente, y bueno, es un baldazo de agua fría, me voy a sentir realmente un minusválido mental que no supe descubrir cómo iba a terminar las cosas. O sea, yo voy previniendo cosas, pero el buen autor siempre me saca algo de la galera y me dice, ojo, que la inocencia te valga, pero con todo el amor del mundo, con toda la delicadeza del mundo que plantea acá Borges en su adverbio terminado en mente, cuyas reacciones hay que gobernar. Fíjense lo que dice acá. Uno, digamos, tiene que gobernar las reacciones del lector. ¿Por qué? Porque uno sabe, puesto como lector de su propio libro, sabe cómo uno va a reaccionar, sabe cómo reaccionaría el lector que tiene del otro lado. Hay que gobernar esas reacciones, anticiparse, ¿ve? Y como dice acá, presentirlas también esas reacciones. El hecho de hacerse un diálogo con uno mismo, mira, si yo pongo esto acá, ¿no? El lector va a pensar tal cosa. Si yo no pongo esto acá, el lector no va a entender nada. Entonces yo estoy gobernando las reacciones y presintiendo cómo va a reaccionar el amable lector. ¿Saben por qué? Porque bueno, pasa como en el cine. ¿Por qué, digamos, una gran película nos tiene completamente atrapados? ¿Por qué tenemos ese sentido de la, digamos, de la amenidad hecha acción en el cine? Por ejemplo, ¿qué pasa eso? Y porque los grandes directores de cine, primero, han sido grandes espectadores de cine. Y los novelistas y cuentistas y ensayistas, los grandes novelistas, los grandes cuentistas, que saben gobernar y que saben presentir la reacción del lector, fueron primero excelentes lectores. Sin eso realmente es milagroso que una persona que no lee pueda llegar a escribir bien. Otra cosa que dice Borges acá es cuya amistad es necesaria, cuya complicidad es preciosa. Uno establece como autor un diálogo maravilloso con el lector que tiene enfrente o del otro lado del libro. Esa complicidad, que va a decir, bueno, estoy siendo cómplice de esta maniobra maravillosa del autor. Hay ejemplos, lo hemos visto en muchos programas nuestros, acerca de cómo hacer para lograr esa amistad, esa complicidad. ¿Cómo vamos a pretender la inamistad, digamos, la enemistad frente a nuestro lector? ¿Cómo no vamos a querer ser cómplices? Pues bien, hay gente que sí dice precisamente eso para que uno se desganite hablando en contra. Pero es así, lo hemos visto, hay algún autor por ahí que tienen una tribu en cierto diariucho que se pasan los halagos unos a otros. Hay un autor que dice que, por ejemplo, a él no le interesan los personajes bien construidos. ¿Cómo? Marcelo, ¿qué está diciendo? Sí, sí, le interesan los personajes mal construidos. Dice que tampoco le interesa la trama. Bueno, a este señor lo destrozó un señor novelista llamado Guillermo Martínez. Y ya saben de quién estoy hablando. Y si no, les dejo el link abajo a esa maravillosa contienda, esa discusión en donde Guillermo Martínez lo despanzurró, no sé ni cómo sigue publicando ese señor todavía, pensando que somos estúpidos. Miren, una vez muchachos, en una mesa redonda sobre vanguardia, dije, estaba en la mesa, digo, miren, realmente, ¿cuántos espásticos, cuántos oligofrénicos, cuántos mongoloides darían la vida por poder articular un discurso coherente? Y ustedes pretenden mostrarle estas estupideces al lector. ¿Mm? Bueno, a veces que me pongo bastante fulo, ¿no? Pero con razón. ¿Cómo vamos con la literatura? Es un acto de comunicación supremo. ¿Cómo no vamos a estar buscando esa complicidad, esa amistad necesaria y preciosa, como dice don Jorge Luis Borges? Bueno, creo que he dado razones, digamos, de por qué vamos a leer este texto en el taller todo el tiempo. Enseño precisamente a mis talleristas, a los escritores en formación,
a pensar en el lector. No soy de ninguna manera un reduccionista, una persona estructurada en el mal sentido. Honestamente, muchachos, todo el mundo piensa en el lector. Lo que pasa es que cuando uno es un mediocre y no se hace entender, a pesar de que tenga una tribu de estúpidos que están aplaudiéndolo constantemente, lo que se llama el autobombo, ¿no? hacer apología de lo propio, y lo del amigo, y del amigo, etcétera, etcétera. Bueno, al margen de eso, hay un lector al cual uno tiene que dirigirse, sea estructurado, sea hippie, lo que sea. No es una cuestión de platita solamente, es una cuestión de dignidad, es una cuestión de dignidad. Yo tengo una literatura digna, quiero comunicarme con el lector dignamente, quiero que el lector realmente reaccione como yo quiero que reaccione, y que se le abra un mundo en la cabeza, con personajes bien construidos, con tramas firmes, con historias contundentes. En esas estamos en el taller de corte y corrección. Muchachos, si les gustó, pulgares arriba para Marcelo Di Marco. Y bueno, pónganlo esto. Me encantaría que un día nos conozcamos las caras con algún suscriptor, como ya ha sucedido. Ahí lo tenemos a Cristian Grax, que nos conocimos el día en que fue a la muestra de Mete Gol con Nicolás Amelio Ortiz, y que ahora está revistando en las filas del taller de corte y corrección. Me encantaría conocerlos y que me dijeran, Marce, yo eso que pusiste de Borges lo puse en un cartelito en la pared. Y cada vez que prendo la compu, lo leo. Y me acuerdo de que hay un señor del otro lado del libro que merece todo el respeto y el amor del mundo. Hasta pronto, amigos.